Otro tema, y en esto sí soy parte interesada, yo padezco hace casi 15 años diabetes. Es un asesino silencioso que viaja por nuestra sangre, que te deja a merced de múltiples enfermedades, dolencias, y no tiene cura. O sea, los diabéticos lo único que tenemos como cierto es que nos vamos a morir. Puede ser un infarto, una falla renal, una falla hepática, una hiper o una hipoglicemia. Y hasta ahí llegamos. Minuto 90. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos, sí, tratar de cuidarnos. Si tú tienes un familiar, hay una asociación de familiares y amigos con diabetes. Me mandaron esto desde Santa Cruz. Diego, Claudia, Wendy, ahí están sus teléfonos. ¿Sabes cuál es el principal problema del diabético? Es que el diabético no asume su enfermedad. Hazte una glicemia. ¡Pac! Y si tienes más de 105, eres candidato. Y si tienes más de 120, bienvenido al club. Entonces, ahora obviamente hazte en ayunas, ¿no? Si te haces después de comer un desayuno gigante, no, pues obviamente no. Háztela en ayunas, pero háztela. Si la agarras a tiempo, y mucho más, si tu hijo, por ejemplo, tiene mucha sed, hazle una prueba de estas. ¿Ah? Es un pinchacito. 98, ideal. Con el COVID he tenido glicemias de 600. O sea, mi cuerpo era una sola azúcar. Y por supuesto casi me muero. Cuidémonos, creo que vale la pena. De verdad. Para hablar de salud, le he pedido al doctor Aníbal Cruz, dirigente de los médicos, ex ministro de salud, que hablemos sobre este tema en el día que todos reflexionamos sobre salud. Para mí es un placer, y saben, hay gentes que te dejan la sensación de que quisieras verla siempre. Yo lo conocí cuando era dirigente, en la época dura de Evo Morales, cuando no se le podía decir GIS. A mí me costó el trabajo en un canal en una red de televisión que por ponerme del lado de los mandiles blancos me botaron del trabajo. Pero fui inclaudicable en esa lucha porque considero que la salud es un derecho, no un privilegio. Y estos dirigentes que nos inspiraban en esa ruta, pues nos inspiraron de verdad para seguir adelante. Y por eso nos hicimos amigos. Lo aprecié de esa manera. Tomó el timón de una papa caliente el 2019 en pleno COVID, ¿no? Caramba, qué complicado. Él es un profesional, presidente del Colegio Médico de Cochabamba, presidente del Colegio Médico de Bolivia, presidente de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, Confemel, para mencionar algunas entidades, disertante en más de 58 países. Es un hombre que lo llevan a todo lado y sobre todo su sector lo quiere muchísimo. Por eso me parece importante, frente a este escenario de que nos hemos encontrado con una salud devastada, con médicos cubanos que vinieron a hacer misiones que no hicieron absolutamente nada, que lo habíamos denunciado en un momento con él, en una necesidad de ayornar la salud de nuestro país. Y he dicho, si voy a hablar de salud, tengo que hacerlo con alguien que sepa, no puedo hacerlo con un político, tengo que hacerlo con alguien técnico, alguien del sector. Y por eso le agradezco mucho la nobleza que tiene conmigo mi amigo, este admirado doctor que es Aníbal Cruz, que me permite estos segundos para poder conversar con él. Doctor, qué gusto verlo de tanto tiempo. Querido Juan Carlos, primero muchísimas gracias por tus palabras. Realmente me llenan de satisfacción de que esos esfuerzos a veces no quedan en el vacío, ¿no? De una personalidad como vos, que eres una persona de opinión, escuchar aquello realmente es un premio para mí. Pero al margen de eso, es importante todo ese tiempo histórico que hemos vivido en el país, de 20 años de un stop donde prácticamente
eran las hormonas las que manejaban a las neuronas y no las neuronas a las hormonas, ¿no? Y esto es importante decir porque algunos conceptos de gente que no está capacitada, el pensar que hacer salud es hacer canchitas de fútbol, nos vieron una verdadera emergencia sanitaria cuando nos vimos la realidad en el COVID, que no teníamos nada. La gente me preguntaba a mí, ¿qué va a pasar en mi inicio? Yo decía, vamos a morir como en la era del hielo. Entonces, esa experiencia nos ha llevado a hacer un estudio profundo, de poder hacer exposición en algunos países, asesorar en cambios en algún país. Y la envidia mía, que me quedó un nudo en la garganta, querido Juan Carlos, es de no haber terminado una gestión donde habíamos comenzado. Cuando yo salía tenía en mi cabeza, cuando yo iba a posesionarme del ministro, dije 4 promesas importantes. La primera, sacar a los falsos médicos cubanos. Lo conseguimos. Segundo, elevar el presupuesto de salud y lo conseguimos del 6.1 al 10%. Tercero, darle el papel, como dice la 3131, al colegio médico en la rectoría y el trabajo. Y cuarto, decía, voy a romper ese proyecto del batán de la cancha de fútbol por una ciudad hospitalaria. Todo cumplido menos la ejecución de la ciudad hospitalaria porque me fui. Pero al margen de eso, creo que el país ha dado una señal en estos últimos tiempos desde que lo posesionan a Rodrigo Paz Pereira. Parece que hay una señal, el país tiene esperanza de cambio y el país quiere apoyar a un gestor y es el momento de la salud. Yo digo, tenemos muchos programas en los cuales podemos apoyar al gobierno en un cambio y una transformación profunda. Somos un país con muy pocos habitantes, 11 millones. No somos México, ni somos Brasil, ni Estados Unidos, ni China. Y esto, con poca gente, la experiencia que yo he vivido en Israel, por ejemplo, con los kibbutz y la modernización de la medicina comunitaria ha sido importantísima en mi formación. El segundo, con los compañeros del Uruguay, cuando se ha hecho una transformación, el modelo justamente con el Brasil de fronteras, me ha permitido hacer una estructura totalmente distinta y presentar al país un nuevo modelo de salud que pueda hacer una transformación profunda, ¿no? Y yo te digo, querido Juan Carlos, es muy importante ver esto, porque para actuar en salud pública tenemos que tener 3 actores. Uno, la población, que es principal la respuesta, el gobierno que quiere gestar y nosotros que somos gestores de salud. Si nosotros hacemos todo el esfuerzo y la población no nos responde, prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, es el momento de Bolivia. Queremos ya no aquellos 20 años de letargo que hemos vivido, queremos una nueva Bolivia y queremos hacer de que la salud sea uno de los fundamentales elementos de población. Tenemos que ver, querido Juan Carlos, el modelo de gestión que debemos plantear. Y el modelo de gestión es importante desde el momento en que el gobierno es rector y los municipios son los operadores. Y para eso hay que hacer un pacto fiscal, donde el municipio tenga su autonomía de gobierno, pero el ministerio y el Estado de las políticas sanitarias. Poner en 2 aspectos importantes, mira qué interesante, cuando hablamos de un viceministerio de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las endemias, en este momento el sarampión, dengue, chikungunya, viene influenza y otras enfermedades que son transmisibles, debe tener la prevención y la promoción y la adquisición de inmunizadores como son las vacunas en la época diferente. Yo recuerdo al anterior gobierno, llegaban las vacunas para la gripe cuando estábamos en pleno invierno, como quien dice, muerto el burro tranca el corral. Entonces, pero también ha cambiado nuestro perfil epidemiológico. Imagínate, Juan Carlos, hace 40 años ya el índice de vida, la probabilidad de vida del boliviano era de 41 años, de acuerdo a la silicotuberculosis que nos afectaba. En la actualidad ya estamos en el oriente en un 74 años en las mujeres y 71 en los varones. Entonces, ha cambiado el perfil epidemiológico. Ahora estamos hablando de enfermedades metabólicas, de enfermedades degenerativas, como ser el cáncer, como ser los infartos cardíacos, como ser la diabetes, insuficiencia renal.
todos estos elementos, Juan Carlos, nos permiten también hacer un giro diferente. Pero ¿qué pasa? Mira, la incomodidad, tú vas a los hospitales, las colas, enormes colas, gente que está con fiebre desde las 8 de la mañana y la tienen al día siguiente a mediodía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la modernización de un Estado? Con más me voy a copiar a Rodrigo, que dice el Estado tranca, yo te diría la salud tranca, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo voy a tener a enfermos en la puerta de los hospitales? Y para eso hay la digitalización del expediente clínico. Yo he estado hace poquito invitado en una reunión en la Asamblea Médica Mundial donde se hablaba del futuro de la medicina del futuro, y se hablaba del expediente clínico digitalizado y además la inteligencia artificial. Entonces yo te identifico a ti, Juan Carlos Arana, y sé un poco a través de tu expediente clínico las probables enfermedades, además la consecuencia familiar que puedes tener. Cualquier síntoma tú te aplicas a una app y automáticamente yo te identifico, te segmento y te digo, Juan Carlos, tienes que ir al hospital de la Portada en este momento porque necesitas una emergencia. No, vas a ir a la consulta cuando toque. La inteligencia artificial te ha simplificado en salud y no puede ser que nosotros estemos exentos. Pero también es importante, querido Juan Carlos, que tengamos que priorizar qué es importante, la atención primaria o la atención grave. Y en la atención primaria se resuelve el 80%, imagínate, con casos sencillos. Y lamentablemente en nuestro país, querido Juan Carlos, no existen los centros de salud suficientes. Para que tengas idea, Cochabamba cercado, tengo 29 centros, necesito 40. Necesito 5 hospitales de segundo nivel, tengo 3. Necesito 3 hospitales de tercer nivel, tengo 1. Lo que decía ayer el presidente Rodrigo al lanzar su decreto, han invertido en un gastroenterológico una enorme tonelada de dinero y prácticamente no saben cómo se va a administrar, no se han hecho las adquisiciones, se han hecho sobreprecios en la adquisición de cosas, invitación directa, pero ya está. ¿Qué nos cuesta a nosotros gestores? Aquella infraestructura que se ha hecho, adecuarla, ordenarla y hacer de que funcione en beneficio de la población. Quiero terminar con esto, querido Juan Carlos, para ya acceder a tus preguntas, que la principal función en la Constitución política es el deber del Estado de una salud gratuita y además irrestricta y no discriminativa a la población. Por tanto, el Seguro Universal de Salud debe ser un elemento que se debe reforzar en forma inmediata y que el boliviano no sufra de salud. Doctor, en mis primeros pininos muy básicos de periodismo, me acuerdo del ministro de Salud de Hernán Siles Suazo. Mire usted, estoy hablando un comentario de blanco y negro. Y lo que hacía el doctor Torres Goitia, mire, logró incluso reconocimientos internacionales diciendo lo que usted acaba de mencionar. No sirve una política de salud si no se moviliza a la comunidad. ¿Y cómo movilizas a la comunidad? Enamorando con la idea de que la salud es un derecho, pero no debe ser curativa, tiene que ser preventiva. Que la gente se haga chequeos, que la gente se haga una glicemia de azúcar en la sangre, que la gente vea el colesterol, que la gente vea la salud de sus pulmones, de sus riñones, de su hígado con tiempo. Que haya una cultura, de verdad, de no esperar que me duela algo para recién ir al médico. La digitalización me encanta. Yo de verdad quisiera pensar que suene la alarma de tu celular, decir, por si acaso mañana a las 10 de la mañana tienes que estar en el hospital de clínicas para tu chequeo. Ah, qué bien. Entonces voy a las 10 menos 5 y ya estoy ahí. No necesito hacer filas desde las 5 de la mañana. No hay nada más inhumano que ver una persona que está privada de salud y que tiene que estar a las 3 de la mañana en temperaturas realmente dramáticas para tratar de buscar una ficha que ni siquiera es la garantía de su salud. Podemos pensar en una medicina, doctor, con los recursos que tenemos, con el país que tenemos, con la infraestructura que tenemos, una medicina diferente. Sí, efectivamente, pero antes voy a aprovechar. Qué bien que has mencionado al doctor Javier Torres Goitia. Quiero hacerle un homenaje póstumo.
¿Sabes qué es lo primero que hice cuando me nombraron de ministro? Lo invité porque decía, los notables me tienen que enseñar. Entonces hay que aprender. Y realmente, y otra cosa, cambié el nombre del auditorio del ministerio que decía Auditorio Ernesto Che Guevara a nombre de Javier Torres Boite. Es importante, imagínate, mira cómo silvanan las historias. Es importante pensar en una medicina del futuro. Ya no podemos pensar en modelos anacrónicos. Mira, este elemento de la inteligencia artificial va muy bien para la salud. O sea, se está aplicando, yo tengo contacto con algunas empresas en Israel que me he contactado en los congresos y también con España. Imagínate, han hecho 10 millones de casos clínicos de apendicitis y lo han comprimido en la inteligencia artificial. O sea, no hay dónde escaparse. O sea, en menos de un segundo ya tienes una respuesta de la patología y sus características. Entonces, pero eso no quiere decir que la máquina o la inteligencia va a reemplazar al humano. El humano en la atención médica necesita calidad y calidez en su atención. Entonces, todo esto es importante cambiar ese paradigma en el tema de que la medicina tradicional, el médico con su estetoscopio y todas esas cosas, tenemos muchos elementos y creo que nosotros tenemos una gran virtud en Bolivia. Nuestras universidades, San Andrés, San Simón, San Francisco Javier, han formado eminentes médicos que están por el mundo. Y lamentablemente, ¿sabes qué, querido Juan Carlos? Nosotros nos damos el lujo de exportar médicos porque no les damos condiciones laborales, los maltratamos, como esa vez del Código Procedimiento Penal que tú nos ayudaste, ¿no? Se los mal pagaba, se los ultrajaba y todavía se los quería penalizar. En la actualidad lo que tiene que hacer el Estado es valorizar y darle las condiciones laborales para que ese elemento que formamos en las universidades no sea de exportación, sea de producción para el país. Imagínate la estadística que tengo. El 95% de los egresados de nuestras universidades se van del país en medicina. Entonces, ¿para qué estamos produciendo? Entonces, el cambiar esto nos lleva a tener muchos elementos. Creo que estamos en la posibilidad de buscar una fuente de financiamiento adecuada, optimizar el Estado, hacer de que el boliviano se concientice de su salud, ¿no? Ustedes como medios de comunicación sean aliados estratégicos en la difusión. El ministro de Salud o la ministra debería salir una vez por semana para comunicar a la población y decir, esta es nuestra situación sanitaria y esto es lo que vamos a hacer de que la población tome como parte de sí la actividad de salud. Hay otros problemas que nos atañen, ¿no? El problema económico, los hidrocarburos, todo, pero nos olvidamos cuando se trata de salud, ¿no? Y la salud, la mejor forma de ahorrar en salud es simplemente la parte preventiva y de promoción. Si yo te enseño a cuidarte, te enseño a no autodiagnosticarte, te enseño a darte el tratamiento adecuado, no vamos a tener complicaciones. Estamos en un caldo de cultivo muy interesante. Yo digo, el presidente Rodrigo Paz tiene que pensar de que esa fortaleza que tiene, que el boliviano tiene la esperanza de que esta gestión de gobierno hará un cambio profundo en todos los aspectos y creo que nosotros podemos colaborar desde ese punto con toda la experiencia que tenemos. Hemos colaborado a Honduras, hemos colaborado al Brasil. Mira, yo para el 1 de mayo estoy invitado por la Federación Nacional de Médicos con un grupo de expertos a hablar en el Brasil sobre las transformaciones que puede haber en salud. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer en nuestra patria cuando podemos hacerlo si hay voluntad del Estado de poder hacer esa transformación? De verdad, doctor, ¿dónde hay que firmar? Si necesita un aliado de comunicación, yo quisiera contarle a la gente todos los días de Dios qué es lo que puede hacer para evitarse un infarto, para evitarse tener una crisis hepática, para saber reconocer por ahí. A veces somos futboleros, por ejemplo, de fin de semana, ¿no? Y son los momentos en que más nos lesionamos. Saber que el ejercicio progresivo es saludable, pero el ejercicio que sea estacional de una vez por semana puede ser permisivo. Irle contando a las gentes para que puedan combinar hasta sus alimentos, para tratar de
de no tener niños obesos, y se lo dice un niño obeso que ha sufrido y por eso hoy día tengo diabetes. De verdad, tratar de hacernos más amable la vida, más humana, por Dios, la atención en los hospitales. Y yo coincido con usted. Por más inteligencia artificial que existe, creo que la observación clínica de un médico que te dé calidad y calidez no puede ser sustituible, pero hay que darle condiciones de trabajo a ese médico, ¿no? Darle un buen sueldo, darle seguridad en su ítem, darle condiciones de trabajo. Doctor, creo que la salud es un campo amplísimo. Yo de verdad quiero hacer una sinergia con usted, que vayamos reflexionando la salud, pero no la reflexionemos cuando tenemos chikungunya, ya va a venir las epidemias de las iras famosas porque estamos entrando invierno. Hablemos de salud de manera preventiva, y yo creo que quién mejor, quien ha estado a los dos lados del escritorio, quien tiene como bandera el salvar vidas, y creo que esa es una característica de Aníbal Cruz, puede ayudarnos muchísimo. Está bien, creo que el presidente Rodrigo tendría un aliado fantástico en usted y me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero creo que de verdad los medios de comunicación tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Doctor, agradezco sobremanera, me encanta volverlo a ver una vez más después de tanto tiempo y hago votos porque usted pueda sumarse a esta gestión de salud que al final de la jornada es una cruzada para salvar vidas. Le digo un hasta pronto, mi querido doctor. Querido Juan Carlos, sí te agradezco y agradezco las palabras nuevamente de corazón, y pues el compromiso de todos los bolivianos debe ser darle un apoyo importante a nuestra patria, darle un apoyo desde el ámbito en el que estemos, periodismo, salud y todos los otros gremios que permitan ya no ser ese país que estaba acostumbrado a los bloqueos, a los conflictos, sino que dar soluciones. Y en eso yo admiro tu capacidad profesional como periodista y la orientación también que la patria nos dio. Yo sé que te ha costado en algún momento por apoyar los mandiles blancos hasta el cargo. Yo recuerdo con dolor porque pusiste el pecho por nosotros y te agradezco. Y pues a la población boliviana la esperanza siempre de servir. Tengo, yo te digo, un nudo en la garganta desde que dejé el ministerio porque no habíamos terminado, porque no se dieron las convenciones. Pero estamos a la orden, querido Juan Carlos, y cuando gustes en el tema médico que tú quieras para orientar a tu audiencia, estoy a tu disposición. Mil gracias por la oportunidad que me das. Mi querido doctor, mi querido amigo, y lo digo con explicitez y con gran orgullo, reciba un abrazo cariñoso y tenga la seguridad de que yo lo voy a molestar para contarle a la gente que es mejor prevenir que curar, y el prevenir puede salvar vidas y ahorra platita en el bolsillo, que es lo más importante. Doctor Cruz, muchas gracias. Gracias por Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta cualquier minuto, por favor, doctor.